Bien, señores, tenemos a Fernando Peña, político, politólogo y coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS. Le damos la bienvenida a Fernando y quisiéramos decir el por qué Fernando Peña le hemos invitado y él, como siempre, ha respondido. Se trata de lo siguiente, doctor. Fernando Peña tiene algunas participaciones destacadas en la historia contemporánea, pero ahora, según me cuentan, está siendo el detective de la película de La Marcha Verde. Entonces, nosotros quisiéramos conversar con él. Pero quiero decir que él ha tenido una vida política sin vacaciones. Toda su vida él ha sido político. Lo que pasa es que durante alguna época hacía un tipo de ejercicio de la política que algunos gobiernos no veían bien. Tenía que ponerse un poquito en bajo perfil. Pero Fernando fue uno de los que trabajó en el año 1984, cuando el doctor Jorge Blanco, el famoso levantamiento popular que hubo en contra del alza de precios. Para mí fue uno de los fundadores del Falpo. No digo el fundador, pero participó en la estructura de ese movimiento. Hoy formó algo que el país le hacía falta y era una verdadera escuela de pensamiento que no sea producto de un partido político, sino de la academia. No sabemos cómo Peña logró convencer a las autoridades universitarias de que ya era tiempo que nuestra más alta casa de estudio tuviera un centro de pensamiento. Y el Observatorio de Políticas Públicas lo es. Pero no solamente que lo es, sino que la parrilla de componentes del observatorio tienen una diversidad de pensamientos políticos que nunca se habían juntado en una sola organización. Lo que no han hecho los partidos políticos con respecto a la oposición, se ha logrado en el observatorio. Hay de todo lo que la gente se puede imaginar. Y bueno todo. El otro elemento que fue importante aquí, que Fernando no tuvo participación, pero se me ocurre recordarlo, fue en el gobierno del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, Soto Jiménez, siendo ministro de las Fuerzas Armadas, propició unos cursos y por primera vez se le dio cabida a mucha gente que jamás pensaron en su vida que iban a hacer cursos de Estado Mayor en las Fuerzas Armadas. Es decir que estos dos eventos de Fernando y ese de Soto, yo siempre he pensado que ha sido algo diferente y necesario que ocurrió aquí. Hoy nosotros le pedimos a Fernando que esté con nosotros y tenemos muchos temas que tratarle. Y quisiera decir antes de comenzar que yo no puedo competir con el discurso ni político ni de conocimiento de Fernando, sino que el doctor sí lo puede hacer. Ustedes tienen la misma educación superior en política. Él me lleva muchas millas. No, yo creo que no sé. Pero realmente hay una serie de elementos que nosotros quisiéramos tratar con Fernando. Fernando, gracias por estar aquí y gracias por tu tiempo.
Bien, uno de los temas es, nos cuentan que en una de las reuniones para coordinar el movimiento verde, cometí el error de acreditarle todo el crédito a mi amigo el periodista Juan Bolívar Díaz, diciendo que él era el jefe de participación en el movimiento verde, por el hecho de que en San Pedro de Macorís él hizo un discurso con doble cachucha, uno de las Estrellas Orientales y otro del movimiento verde. Sin embargo, el que me corría me dice, no, tienes que incluir dentro de los mentores de ese movimiento a tu amigo Fernando Peña, que tiene una participación importante en la coordinación del movimiento verde. ¿Eso es así o realmente a ti no te interesa que te reconozcan ese mérito? Sí, porque ya no es hora de sacar la cabeza y dejar la clandestinidad, ¿verdad? Yo debo confesar que la originalidad de usted para formular preguntas siempre ayuda a la respuesta, naturalmente cuando uno la toma, ¿no? Fíjese que usted casi no deja salida como si fuese para que le respondan lo que usted cree. No lo que usted quiere, sino lo que cree, necesariamente. Pero yo quiero pedirle una excusa de 1 minuto y medio para hacerle unas precisiones que normalmente es difícil porque Julio Jacín, el que yo conozco y he conocido durante décadas, no solo es muy agudo, sino muy preciso en las cosas. 3 imprecisiones históricas usted incurrió hace unos minutos. La primera es hacer un vínculo cualquiera de Fernando Peña al Falpo. ¿Al Falpo? Sí, absolutamente. Primero, no tiene que ver con la historia, con la realidad, con la verdad. El Falpo es... ¿Ningún vínculo? Ningún vínculo. Que no sea haber coincidido ya. en una cosa que se creó aquí, Ya. de la que usted sabe. Pero no en su fundación. No, ni en su fundación, ni en su estructura organizativa, ni en la formulación de sus políticas. Bien. El Falpo es un grupo que existió aquí como muchos otros. Pudo haber tenido coincidencia, No, más nada. El Falpo es un grupo que existió aquí como muchos otros. Y cuando se fundó el colectivo de organizaciones populares que lideró toda la vida Ramón Almanzar, y que junto con el doctor Palacio, Segundino Palacio, me tocó formar el equipo de vocería y de dirección del colectivo. Ya. De ese colectivo, como cualquier junta de vecinos o cualquier sindicato, el Falpo fue uno de los grupos. Bien. Y fue el primero de todos los grupos importantes que salió del colectivo y siguió riendas sueltas hasta que fue estigmatizado, como lo ha sido hasta hoy, por quienes le han combatido. ¿Tú del colectivo sí viviste la fundación? Por supuesto que sí. Bien. Uno. Segundo, creo que es impreciso al mismo tiempo situar el rol que he desempeñado en la UAS, en el marco de la academia, como haber creado el Observatorio de Políticas Públicas, cuya fundación estoy vinculado. Un grupo de investigadores de la UAS, del que yo soy parte, desarrolló un proyecto de investigación permanente durante algunos años de la coyuntura económica, social e institucional dominicana. Pero eso tuvo, y de ahí salió... Perdón, eso estuvo separado de la Dirección de Investigaciones de la UAS. No era exactamente lo mismo, ¿verdad? No. Aquello que Guarocuya dirigió un tiempo. No. Y el CERES del profesor Luis Gómez. Bien, pero eso no tiene que... No, fue un proyecto de investigación que terminó en una preocupación dándole carácter institucional y creando un órgano dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas que se dedica a darle seguimiento a las políticas públicas, con mucha franqueza. ¿Por qué dedicarse a las políticas públicas? Porque al estudiar la política pública partimos de que pasa con la política pública, yo siempre digo como con lo negro, que en la cultura popular tradicional lo negro pega con todo. Entonces la política pública en el marco de una realidad de un país interviene absolutamente en todas las cosas. ¿Por qué?
tomamos ese camino porque como estudiamos la realidad económico-social e institucional de aquí, quisimos tener un medio de intervención para el análisis, para los estudios y para la investigación que permitiera ver y manejar globalmente la sociedad dominicana. Y tomamos ese camino. Bien. Y lo creamos un grupo de académicos del que no tenemos prácticamente ninguna baja, todos están ahí, han vuelto, han salido, han ocupado otras cosas, pero están participando del observatorio y se ha creado alrededor del observatorio. Nosotros somos testigos porque han elaborado documentos como el que se hizo de electricidad, como el que se hizo de educación superior. Uno que está ahora en el gobierno, que se fue, un economista. Solo uno del equipo ha salido, sí, que es Luis Vargas, que trabaja justamente en el gobierno. Entonces, de eso, ¿cuál es el elemento? Que tú no eres él, sino parte. Sí, porque además no es una creación mía, es un producto de un proceso de investigación de un grupo de personas. Bien. Sí, y lo tercero, lo de la Fuerza Armada. Y lo tercero es que, exacto, yo asistí a la Fuerza Armada. Ah, tú fuiste. Yo fui a asistir a la Fuerza Armada. Yo que fue una persona. Yo no solo eso, a mí me tocó dar el módulo, el curso de el marxismo y los marxismos en la maestría del Instituto de Altos Estudios. Me tocó eso y me tocó seguir todo el proceso, porque además eso coincidió en un periodo donde yo era dirigente de Fuerza de la Revolución y el primer grupo de hombres y mujeres de izquierda que participó de esos procesos de capacitación a nivel del Instituto de Altos Estudios de la Fuerza Armada. Hay probablemente más de una decena de dirigentes y cuadros de Fuerza de la Revolución que participaron de ahí, como de otras organizaciones. Aparte de las funciones que me tocaron desde el punto de vista docente, que fue lo único que me tocó. Después otros son muy amigos suyos que estuvieron ahí en ese curso. Sí. Hecho eso, es la última, y creo que tiene que ver con la pregunta, y ahí arranco. Marcha Verde no es el producto de la elaboración de nadie, ni siquiera ni de un tintán o de un grupo de pensamiento o de gente con capacidades excepcionales que se dedica a ser predigitadores, ¿no? y analizar el mundo. No, pero óyeme, tú sabes que por razones muy personales yo no te voy a desmentir, porque desmentir es decir que no es verdad, pero el hecho de que tú quisieras que el observatorio sea el producto de un conjunto de personas y de ideas y que tú no eres el ideólogo, yo lo veo bien y lo acepto, aunque no estoy íntimamente convencido. Y lo mismo, la belleza y la espontaneidad del 24 de abril del 83-84, ¿verdad? Fue cierto, pero no fue cierto. No fue cierto que el gobierno pensó que un Jueves Santo iban a subir los precios y que todo el mundo se iba a quedar tranquilo y que fue espontáneo. No es así. No fue así, la cantidad de muertos respondió. Y ahora te voy a decir que sigue con la Marcha Verde, pero no me vengan a decir que eso sale del corazón del pueblo y de lo más profundo de los sentimientos. La Marcha Verde es un movimiento político para buscar el poder sin candidato, porque trata de no politizarse partidariamente para no perder el encanto. Ahora, sigue que yo no te voy a desmentir, pero eso es lo que yo creo, no lo que quiero. A mí me parece que ahora... Porque me recuerda a la Unión Cívica Nacional, que todos estábamos el primer mes, desde el 30 de mayo hasta julio, todo este país era simpatizante de la Unión Cívica Nacional. Hasta que vimos que los que estaban en el 14 no estaban en la Unión Cívica, o que nada más José Aníbal Sánchez y Fernández Caminero eran los dos común denominadores. Sin embargo, vimos que algo pasó. Mira, la Unión Cívica, usted la vivió, fue activo incluso en ese proceso, tenía oportunidad de hacerlo. Yo no. Ocurre que yo lo leí. Incluso le digo más, en mi lectura, es parte de las cosas que cito en mi tesis de grado de la universidad, de la Unión Cívica es un movimiento tan especial, un movimiento político tan especial, que terminó con Manolo Tavares en Washington. ¿Usted sabe eso?
O sea, Sí, un grupo fue que él fue de los que tuvo del a grupo pedir a que quiten las sanciones. Perfectamente. Sí, y otras, sí. y cosas en ese movimiento político. Ahora, él expresaba políticamente una corriente, un sector, una fracción de la sociedad dominicana que él representó hasta terminar en Manacla. Los otros eran otra cosa. Es un movimiento de coyuntura, un movimiento político de coyuntura, postdictadura. Ahora, ¿qué ocurre? En el caso de Marcha Verde, usted ha planteado una opinión y qué bueno que empezó así. Yo prefiero eso a quedarme en los elementos anecdóticos de la historia, porque no se trata de ver el rol y la función de las personas. Usted ha dicho Marcha Verde es un movimiento político. Entonces yo le quiero decir, primera contradicción que tenemos. Y yo estoy hablando como el investigador, como el sociólogo y además como el ciudadano que tiene conciencia política y compromiso político. Marcha Verde no es un movimiento político. Marcha Verde es un movimiento político-social, no partidario. Y que no se propone ni se va a proponer la toma, la construcción, la conquista del poder político, del gobierno. No, absolutamente no. Además de que históricamente no puede ser, desde el punto de vista de las ciencias sociales, que se lo plantease alguien, cometería un gravísimo error que mataría a Marcha Verde. Es más, desde el gobierno y sectores también influyentes o participantes en la vida política del país han querido que Marcha Verde se convierta en eso. Ahora, ¿por qué es un movimiento político-social y no un movimiento político-partidario? ¿Y por qué no se plantea el poder siendo un movimiento político-social? Porque lo que plantea Marcha Verde es la necesidad de un país diferente, desde una angustia que vive la sociedad dominicana, y que el mejor ejemplo de por qué tiene que ser así se dio justamente hace unos días, y fue la llamada entrevista del presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina llamó a esperar el año que viene en un evento del PLD para decidir sobre un problema que está decidido. Porque está decidido. En la Constitución sí está decidido. Que él juró, es la única persona en el ordenamiento legal nuestro, aquí está Cristino, que tiene que jurar eso, es el presidente de la República. Nosotros estamos obligados a cumplirla. Él está obligado a jurar para poder ceñirse la banda tricolor, cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces, cuando el presidente dice eso, se coloca en el marco de un desafío a la Constitución de la República. Él debió callarse hasta dejar de serlo, o buscar las fórmulas que permitan eso, como el cambio de la Constitución de la República, y hablar después de eso. Pero se puede promover la reelección sin desafiar la Constitución, porque la propia Constitución establece cómo se modifica. Sí, entonces pretender modificar la Constitución no es violarla. No, pero una cosa es pretender violar la Constitución y otra cosa es decir, yo me voy a referir a mi posición sobre si me relijo o no hay. Tú estás tomando la posición de Honduras, que estaba prohibido hablar de reelección. No, yo no estoy tomando ninguna posición. Yo le digo una cosa elemental. El presidente lo que tiene que decir es lo que dice la Constitución en su condición de presidente. O abjurar de esa condición para hacer lo que le dé su gana. Esperar reforma. Así es. Pero Fernando, entonces, déjame terminar la idea para que no terminemos en Honduras, sino para que veamos la cosa por parte. Ese hecho de un hombre que está obligado por la ley a cumplir y hacer cumplir la ley es esa. Ese es el ordenamiento, no es otro. Para referirse a eso, él debe decir, yo ahora mismo no me puedo plantear una candidatura ni aceptarla, porque la ley lo prohíbe, la Constitución dice que no. Si cambiase el marco constitucional, yo pensaría cualquier cosa. No es lo mismo que ponerse a hacer campaña. Uno. Dos, cuando se coloca en esa condición, no solo se coloca en una posición de desobediencia constitucional, sino que esa desobediencia constitucional se convierte en un acto de desobediencia política. Y eso tiene un efecto tipo el cáncer. Usted es médico, doctor, cuando hace metástasis. Eso en la boca de un presidente es decirle a los que están debajo de él que hagan lo mismo o peor. Ese es un elemento disolvente de la institucionalidad súper débil que tenemos en este país. Y al plantearlo de esa manera, lleva ¿a qué? A provocar una reacción de la gente. Entonces el presidente lo que ha hecho es un acto de provocación política
intentando resolver el lío interno que tiene en el Partido de la Liberación Dominicana y que tuvo hoy una reafirmación, un testimonio nuevo en el acto que acaba de hacer el expresidente Leonel Fernández, violando también la ley, porque es un acto de precandidatura y de candidatura. Cuando aquí no hay campaña electoral abierta, no importa, como dijo irresponsablemente el presidente de la Junta Central Electoral, de que ellos habían informado de esa actividad. Si lo que está pasando en este país, y lo testimonian esas dos cosas, es un acto de disolución progresiva y agresiva de la institucionalidad dominicana. Lo que está entonces convirtiéndose, y eso es lo que hace el presidente, en un acto de provocación a una sociedad que acaba de hacer una expresión de masa en la Marcha Verde, en el acto que terminó en el Centro de los Héroes, que sacudió y sigue sacudiendo la conciencia nacional, y frente a lo que no hay respuesta, lo que hay es una provocación. Es como si fuera convocar a la desobediencia civil a esa gente que políticamente está pidiendo incluso un enjuiciamiento de un presidente que apenas ha intentado hacer simulaciones con el proceso judicial que tiene que ver con Odebrecht, y la primera respuesta que tiene del propio Rondón preso es justamente las últimas declaraciones que hablan de involucrar tan directamente al presidente de la República como haber dicho: yo en lo de Catalina, que me la quisieron sacar de todo, recibí soborno. Él lo ha dicho, el preso lo ha dicho, y sin embargo aquí nadie, para evadir todo eso, entonces el presidente actúa de esa manera, casi disolviendo esto. Entonces, Marcha Verde no se plantea abordar este tema fuera del marco de la ley de los rigores, sino plantear la necesidad de que el presidente tenga que responder y todos tengan que responder. Y en este país comience a terminar este sistema, este régimen, esta mafia que actúa impunemente y desde todos los colores y desde diversos ejercicios de gobierno para hacer lo que ha pasado, donde se quiere liberar justamente al gobierno que tiene el 80% de sobornos y manipulaciones fraudulentas, que ha confesado a las propias autoridades dominicanas Odebrecht. Entonces, Marcha Verde es un movimiento que se plantea responder a eso y que surge de un proceso de acumulación social en este país. Habría que decir que el colectivo de organizaciones populares fue político, que la conferencia de organizaciones populares fue política, que los movimientos sociales que se dieron fueron políticos partidarios. Fueron movimientos que tienen una intencionalidad política, y en Marcha Verde no se esconde de que tiene posiciones políticas. Una cosa es eso y otra cosa es un partido y una propuesta de partido, y una propuesta política. Pero esos otros movimientos coexistieron con una oposición que todavía era vigorosa en un momento determinado de la historia, pero Marcha Verde tiene una especie de combustible que es la ausencia de una oposición que se manifieste activamente. ¿Puede considerarse esto así, o puede decirse quizás que Marcha Verde es un grupo de presión que beneficiado por la falta de una oposición coherente y constante? Bueno, no es que beneficiado, las realidades políticas son las realidades políticas. Es que aquí el sistema político está en crisis. Este es un sistema oligopolizado, y además de oligopolizado, pervertido y corrompido, con la presencia de una serie de satélites de un lado y de otro, que ha terminado como parte de este proceso de desinstitucionalización de la vida dominicana que yo dije. No es la ausencia de una oposición política, es un problema de los partidos. Es que el sistema de partidos aquí está en crisis. No, pero mire, ¿cuáles son los partidos principales de este país? El PLD y el PRM. Sí. ¿Qué pasa con el PRM? Que es un partido que incluso su propia convención no solo refleja la debilidad institucional de todo el sistema político de aquí, sino que es la reafirmación de la separación de su origen histórico, que es el Partido Revolucionario Dominicano, un pedazo del llamado Frente Liberal Burgués de este país, que está al lado justamente del partido de gobierno, que hace causa común en el gobierno. ¿Qué pasa con el partido de gobierno? Que tiene la fractura que nadie esperaba. Y yo digo, el día de hoy es el testimonio y la reafirmación con el acto de Leonel de la fractura inevitable del PLD. Yo gano como quiera la candidatura, con primarias y sin primarias abiertas. Leonel Fernández, que además necesita eso en las condiciones de un gobierno que tiene el control del aparato partidario del PLD, y que condiciona a mantener ese control justamente la institucionalidad dominicana, y por eso la ley de partidos pactada como se pactó con la cúpula del PRM.
o con una parte de la cúpula del PRM. Y tiene la República Dominicana sometida a un juego solamente en función de los intereses de las cabezas políticas de los partidos tradicionales. Esos dos partidos están absolutamente sometidos al peso de la División 1, que todavía vive la herencia, el caso del PRM por la situación del PRD, y en el caso del PLD, una fractura inevitable del partido de gobierno. Has dicho que Marcha Verde tiene objetivos políticos, tiene planteamientos políticos, tiene una posición política. No, dije una posición político-social, sí, no un planteo político de gobierno. Pero tiene objetivos políticos. Uno de ellos es la sustitución, el desplazamiento del gobierno de Danilo Medina. Ustedes han propuesto el enjuiciamiento de Danilo Medina. Sí, pero el enjuiciamiento por sus vínculos a la corrupción. Por tanto, es un desplazamiento. Entonces, la pregunta es, la pregunta es, si ustedes plantean la sustitución del gobierno de Danilo Medina, la pregunta viene siendo, ¿quién lo sustituiría? Y nosotros vemos al mismo tiempo que en Marcha Verde participan dirigentes connotados de la oposición. La gente ve en Marcha Verde una especie de movimiento en el que tiene su espacio la oposición política. No, Cristino, no diga la gente ve, di yo veo. Bueno, está bien, yo veo. Tú ves, que no es lo mismo que la gente. La gente no ve eso. Lo que tú ves, yo creo que la gente no lo ve. Lo que Marcha Verde ha planteado no es la sustitución del gobierno. ¿Qué quiere la Marcha Verde ha dicho, yo te hago una pregunta sencilla para que todo el que nos ve pueda entender esto. La oficina de Joao Santana no estaba en el Palacio Nacional. No estaba en el Palacio Nacional. Cristino, sí. Doctor, no estaba en la oficina de Joao. Sí. Joao Santana no era el jefe de la oficina de operaciones estructurales que dirigió las estafas internacionales de Odebrecht. Incluyendo la de aquí. No, eso no está comprobado. ¿Por qué? Eso no está comprobado. No, vamos a suponer que no esté comprobado, pero hay elementos de sospecha legítima para hacer una averiguación. Doctor, ¿sí o no? Y eso es lo que usted... pero respóndame usted también para que conversemos. Sí, hombre, pero sospecha. Entonces, si es así, y qué bueno que usted diga que sí, entonces sencillamente lo que está diciendo Marcha Verde, vamos a investigar de verdad el tema de los sobornos y de la corrupción, porque el tema de la corrupción no lo digo yo, lo dijo Leonel, lo dijo Danilo, cuando dijo que él encontró un archivo de facturas ahí al tomar posesión en el primer gobierno, acusando a su propio gobierno anterior de responsable de lo que no fue un déficit fiscal ni presupuestario, sino una gigantesca estafa de más de 100.000 millones de pesos. Entonces, en esas condiciones, doctor, hay que decir, lo que estamos pidiendo y lo que se está pidiendo, lo que pide Marcha Verde es, número uno, es efectivamente terminar el régimen de impunidad que nadie niega. Número dos, que para eso tiene que ser enfrentada la corrupción y que eso implica que vayan todos los que tienen que ir, y lo que se está demandando es la investigación. Y para hacer la investigación legalmente hay que proceder a ¿qué? A demandar un juicio político, porque para que el presidente pueda hacer... ya Marcha Verde planteó que iban presos todos los miembros del comité político, entonces ya no hay que investigar nada. No, deben ir presos todos los que estén complicados con eso. Y ni tú ni nadie en este país duda que en el comité político del PLD lo que hay hegemónico es una mafia estructurada de carácter corporativo que ha creado el grupo económico más poderoso fuera del grupo Vicini que existe en la República Dominicana, desde el punto de vista de los millones de pesos. Y nada más hay que calcularle, no lo digo yo, lo dicen desde los dominicanos hasta los gringos y los europeos. Nada más hay que calcular una sola de las fortunas, la de Félix Bautista. Una sola. Y si tú buscas a los funcionarios actuales de este gobierno y le buscas las fortunas, te vas a dar cuenta de eso. Sigue el rastro del dinero. Tú desde tus viejas experiencias y en tus actuales vivencias profesionales sabes muy bien que seguir la ruta del dinero te da explicaciones políticas e históricas de las cosas. Entonces, lo que estamos planteando es que esto hay que investigarlo. ¿Está usted de acuerdo o no con que este país tiene que ser analizado, estudiado, investigado? ¿Hay que examinar o no el fenómeno de la corrupción por donde es posible una corrupción de ese tamaño sin articulación al poder? Entonces, lo que estamos cuestionando es un problema que tiene que ver con eso, y por eso es un problema político, no porque usted se esté planteando la sustitución del gobierno y del presidente Medina. Ahora, si el presidente Medina era socio de Joao, él tiene que hacer lo que dice la ley. Ahora, someterse al proceso e ir a la justicia. Yo quisiera que tú me des la oportunidad de poder hacer el programa y que tú cubras todos los temas que nosotros te trajimos. Fernando, vamos a suponer que eso se haga, es decir, una lucha
una lucha contra la corrupción, contra la impunidad y que se dirija, pero que dirijan esa lucha personajes que no tengan que ver con ni la Procuraduría, ni la justicia existente, ni el gobierno, es decir, que se traigan alguna persona que quede en el país que no esté implicado. Y eso termine, porque usted tiene que saber cuáles son las consecuencias de las cosas. Y resulta algo, culpable él y su partido y su Congreso y su justicia y todo y su Constitución del 2010, hecha para proteger a Félix Bautista, porque ya la prueba la tuvimos con Zulán, fue para eso que se hizo. Y se va todo. Desde la UAS es muy sencillo coger e irse a la Marcha Verde y decir, el movimiento más bonito que se ha hecho aquí, no. Ya se consiguió el resultado, y creo que está bien, y creo que está bien. Ahora, ¿qué es lo que se prevé? No es que ustedes quieren, no. Ustedes quieren que se investigue, si ellos no tienen culpables, que no tengan culpa, Es decir, no tienen necesariamente que deponer al presidente. Pregunta, ¿qué evento que no sea unas elecciones, que ya un pueblo convencido de que la era del PLD se terminó y que así como a Jorge Blanco le dijo Vincho, te voy a meter preso cuando el 16 de agosto, y así pasó? ¿Por qué no se le dice así y se termina esto el 16 de agosto del 2020? No podemos esperar, tenemos prisa, una prisa incontenible. Doctor, cuando Hipólito fue candidato, dijo eso y ni fue presidente y ni es candidato. Ahora podría hacerlo porque se lo está planteando de nuevo. Pero ahora hay más. Pues le estoy diciendo, pero lo dijo y no pasó nada, no se cayó el mundo. La Constitución de la República y las leyes dominicanas dicen lo que hay que hacer en cada caso. Puede ocurrir ahora mismo y no tiene que llegar la sangre al río ni morirse nadie. Mire, doctor, usted sabe que yo soy partidario del socialismo, que yo soy un hombre de ideas comunistas. Lo más revolucionario que hay en este país ahora mismo es cumplir la ley. Cumplir la ley. Yo soy partidario de eso. ¿Cómo es que decía Bosch? Someterlo a su propia legalidad. Esa es la parte táctica de lo que yo digo, llevar el gobierno a su propia legalidad. Eso que le decía, cuando yo dije que Danilo estaba en el marco de la desobediencia constitucional y de la desobediencia política hace un momento, lo estoy diciendo porque él debe volver a la legalidad, hacer eso que tú decías también, Cristino, cumplir la Constitución de la República. Lo que está planteado ahora es exactamente eso, es hacer que la ley se cumpla. Si aquí las licitaciones se hicieran como dice la ley, ¿hubiera soborno? No hubiera soborno. Si se hacen como dice la ley, no hubiera. No quiere decir que nadie lo intente. Claro que sí, porque es el delito. Pero seguro que no fuera así. Si se hace, cumple la ley, hubiese sido la licitación con Catalina envuelta primero en el desastre que fue y después hecha con un software. Ahí fue que pusieron a competir, usted lo sabe, lo hemos discutido en este mismo programa y lo hemos demostrado con documentos, con papeles, con estudios hechos sobre el tema. No hubiera pasado. No hay, no hay temor a coincidir, ¿eh? ¿A coincidir con qué? Coincidir no es malo, ¿verdad? No, pero el temor a coincidir con qué. Por ejemplo, a coincidir con los generadores. ¿Con? Con los generadores. No, yo no tengo temor a coincidir con usted aunque tengamos posiciones diferentes, si usted apuesta a la República Dominicana. Ahora, igual que quiero coincidir, tengo que coincidir para decir que hay que ver quién quiere coincidir y qué busca, porque de eso se han hecho negocios en este país. Entonces los generadores, todo el mundo sabe lo que han hecho. Sabiendo que los contratos no se firman solos, los beneficiarios de esa sinvergüencería y de las estafas a que ha sido sometido este país son ellos. Lo que yo estoy planteando es que definitivamente es enteramente posible no pensar en que viene el diluvio. No puede pensarse en eso porque si no, no vamos a tener institucionalidad y vamos a seguir... Ahí está Margarita para evitar el diluvio. Por ejemplo, pero no solo eso, el Congreso de la República, pero el Congreso de la República, así como el Congreso puede modificar la Constitución, puede modificar el contexto constitucional actual y jurídico-político, ¿o no?
Y son sus propios legisladores que están ahí. Lo que estamos planteando es, la necesidad ni siquiera es de llegar ahí, es de ir al proceso. Usted dice, sí, pero ya lo pusimos entre la espada y la pared y ya está claro que hay un juicio político al presidente y que se tomaron eso. Si llegamos a ese momento, no hay por qué temer tampoco que no sea hacer lo que dice la ley. Y yo vuelvo y les reitero, yo que tengo ideas radicales para la transformación de esta sociedad de porquerías, le planteo, es revolucionario hoy cumplir la ley. Y respetar eso es un marco con la Constitución de Leonel, es la del 2010, es la del PLD. No tenga temor a eso. Si usted es honesto y usted no ha metido la pata, ¿por qué usted tiene temor a decir, a hablar y a confrontarse? ¿Por qué usted tiene temor a decir la verdad? Respóndale a Rondón y diga que es mentira lo que dijo Rondón. Que eso está en los tribunales. Ajá. Han hecho de todo para eso. No olvidemos Rondón en qué realidad es estamos. el Marcelo de Brecht de aquí, que lo que él dice es lo que va. No, yo no he dicho eso. Yo lo que sé es que él contaminó y sirvió como el mecanismo y catalizador para contaminar todo el sistema político de todos los colores. Y sobre todo el que tenía el poder de decisión para garantizar contratos, como usted sabe, se entregaron aquí. Todos, sin excepción, prácticamente. Y no lo digo yo, lo dice la propia Procuraduría. Lo que pasa es que eso está enfocado y montado para liberar a los ¿Dónde responsables. dice la ley que los legisladores para aprobar un contrato de barrigor tenían que leerla? ¿Tenían? Que leer la ley. No, yo lo que quiero es que usted me diga que para aprobar como usted aprueba un contrato, hay que ser demasiado sinvergüenza, doctor. Para usted ir a levantar la mano por una, lo digo como lo dice el pueblo, para votar por una vaina que usted ni siquiera ha leído. Hay que ser muy sinvergüenza para eso. Entonces usted no lo eligieron para eso. Además, se estila que ahí se vota por lo que usted sabe. Y que eso está hecho ahí justamente para debatir y discutir y para requerir. Todo lo dice la ley, los reglamentos y todo. ¿Cuál es el problema? Que son mafias que han actuado para desde el poder político garantizar no solo la acumulación, sino el control y la permanencia en el poder. Y eso estuvo ahí planteado en este mismo programa y en estos mismos programas y con usted lo hemos discutido varias veces. Fíjese que estamos discutiendo un problema de qué tipo, un problema político. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Marcha Verde ha servido de catalizador a una sociedad que está harta de corrupción y de impunidad de esa corrupción. Porque cuando usted calcula esa impunidad de la corrupción, usted se va a dar cuenta que llegamos a tener un país donde el presupuesto público te empeña la mitad del presupuesto en acción politiquera y de propaganda del presidente en política, en una supuesta política pública que no es una política pública de las visitas sorpresa, para incumplirla además y elevar la irritación de la gente. Por eso este país, por donde quiera, se prende. Por donde quiera hay una protesta, hay una reacción de la gente. Segundo, que se haya utilizado todo el dinero de la corrupción para potenciar los nuevos grupos económicos y mantener un poder irregular, irreverente y sin ningún tipo de pudor, mientras este país, la deuda pública sube, la deuda mal calculada, cerca del 60%, y no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales y lo tiene que admitir el propio gobierno, y la tendencia sencillamente a manejar la economía de este país es sobre la base de endeudarnos más, para que usted y yo, doctor, usted, con los impuestos, y los ciudadanos y las ciudadanas comunes, los trabajadores y los campesinos tengan que pagar toda esa sinvergüencería y ese proceso de acumulación. Entonces tenemos un país en el marco de una economía que se maneja para favorecer esa lógica infernal de la acumulación corrupta que está cubierta y protegida por el manto de la impunidad, y no hay impunidad si no hay poder. Entonces, por eso el problema es político. Pero lo que estamos planteando es un problema elemental de ley, de derecho, de constitución, de respeto a la elemental seriedad para construir una sociedad diferente. Ese es lo que está planteado. Entonces, por eso Marcha Verde es un movimiento político-social, no un grupo, no una organización. Carlos. Se ha dicho siempre, bueno, usted como politólogo podría explicarnos mejor el fenómeno de que un presidente no puede decir que no va porque lo dejan solo. Podría ser un argumento quizá para justificar, pero ¿qué tan cierto en la época actual podría ser que el posponer para el año próximo el hablar sobre la reelección, cuando ya todo está dicho como dice usted, podría ser un mecanismo de defensa ante opositores, ante cuestionamiento o ante la soledad del poder? Tu pregunta sobre ese tema no solo lo sigue dejándonos y colocando en el marco de lo político, sino que es muy buena.
Ese es un problema del país o del PLD. Eso no es un problema del país, es un problema del PLD. Y lo demuestra la acción de Leonel hoy y lo que dijo y lo que hizo. El PLD es un partido de gobierno fracturado, con un presidente que en base a poder, así mismo como él dijo, me derrotó el poder. ¿Usted se acuerda, doctor? Dijo El Danilo, Estado me venció. El Estado me venció. ¿Quién controlaba el Estado? Su hermano y camarada, Leonel Fernández Reagan. Él lo derrotó el poder. Y él articuló todo porque era el armador del PLD y terminó aprovechando una coyuntura política nacional y regional, internacional, y metió a Leonel entre la espada y la pared y salió con la candidatura. Y ofreció, a pesar de lo que dijo, no solo algún tipo de tranquilidad para garantizar que el partido se recompusiera y ganar las elecciones, sino que inmediatamente después pasó, y todo el mundo sabe aquí lo que pasó con Quirino después, y vino el proceso de desmontar las capacidades y las posibilidades de Leonel Fernández, y ha llegado así hasta esta condición. Entonces, el presidente de la República, que además de tener el rancho ardiendo por la situación del PLD, tiene dos cosas adicionales que son peores. Número uno, es la necesidad de demostrar no solo lealtades por encima de lo normal a los Estados Unidos, para garantizarle una cosa que en el marco de esta región es clave para el control geopolítico de la misma por parte de los Estados Unidos, que es la estabilidad y la llamada gobernabilidad en esta isla. Estando Haití como está, la República Dominicana necesita otro tipo de cosas. Entonces, Danilo tiene que demostrar que es posible eso frente a los norteamericanos, uno. Y dos, que es que nadie puede negar aquí que esta sociedad está harta, no solo de PLDismo, es de manera particular de danilismo, sobre todo por lo grosero y lo abusivo que han resultado sus gobiernos, su práctica y su actitud. Muestra última cosa. Entonces, este gobierno está absolutamente aislado, la sociedad dominicana lo ha expresado. Yo desafío a que con todo el gobierno haga Danilo lo que hizo Marcha Verde. Es expresión de la sociedad. Entonces, un gobierno aislado socialmente, fracturado su política, con una economía que está como la cáscara de maní en un río turbulento, por lo que dije de la deuda pública, por el tema de la divisa y la estabilidad, a la llamada estabilidad cambiaria, que nos cuesta a nosotros alrededor de 1.200 millones de dólares cada año, para simular que un grupo de bárbaros haga negocio no solo con la divisa, sino que ponga esta economía en esas condiciones, y con un impacto en esta sociedad demostrado cada 24 horas, cada segundo. Entonces, en medio de esa situación, no hay forma, y yo lo digo, desgraciadamente, que la solución política que busque el grupo de Danilo Medina sea la permanencia en el poder. Y eso implica tener que ajustar cuentas con el leonelismo, y tiene que llevarlo con las riendas tensas, porque la fractura no puede producirse con mucha antelación del tema de las elecciones. Me refiero a la fractura formal. Ya yo estoy haciendo análisis político de otro tipo. Entonces, ese es el problema. Fuera del aire, yo te comentaba de la situación de Venezuela, que es un proceso que tanto tú como yo hemos defendido. Te decía que me resultaba un poco incómodo este último tramo del proceso venezolano, porque hay cosas que han ocurrido ahí que yo personalmente no comparto. La pregunta es, la situación que tú dices en que está Danilo Medina frente a la Constitución, la cuestión de la reelección, esos criterios que has expresado con respecto a eso, ¿son aplicables, digamos, al caso de Venezuela, en donde se eligió una constituyente, se modificó la Constitución, prácticamente por esa vía se sustituyó el Parlamento, por un lado, y por el otro, si se aplica también al caso de Bolivia, en donde ya se está hablando también de la posibilidad de una reforma constitucional para facilitar la continuidad del gobierno de Evo Morales? El doctor hace un momento me dijo que facilitara la orientación básica del encuentro entre nosotros esta noche. Y lo entendí tan rápido que me monté justamente en la esencia de su pregunta. Marcha Verde y la coyuntura dominicana puede ser comparada con cualquier realidad, pero yo quiero compararla es a partir de la realidad dominicana misma y con todas las excusas y el respeto posible para que la gente no se desenfoque de lo que estamos discutiendo. Bien. Ponerme a analizar a Venezuela o a Bolivia, saca a la gente del tema fundamental que yo acabo de plantear. Realmente, siguiendo la tónica del doctor Castillo, quería decirle que uno de los temas es, en Estados Unidos, el control de las enfermedades es mucho mayor
que en nuestros países. Y sobre todo cuando aparece cualquier tipo de enfermedad que no la manejan la sanidad de Estados Unidos. Por ejemplo, cuando llegó el dengue, la chikungunya y esas cosas, se ocasionó todo un revuelo en Florida. Tuvieron que coger los libros y estudiarlo de nuevo. Yo quiero coger ese ejemplo de salud y llevártelo al observatorio, no a la Marcha Verde, al observatorio. Cuando se sientan a observar la política de políticas públicas, tú dices, bueno, estamos frente a un país, eso es lo primero, cuántos somos, quiénes somos, ¿Dónde estamos? pero sobre todo, algo que estamos diciendo en estos días, que dicen, la muerte materna ha subido. Seguro que ha subido a cifras increíbles. Y yo digo aquí algo todos los días, Fernando, y nadie me hace caso. ¿Y por qué las autoridades de salud no dicen una sola cosa, y es, de esos niños que nacen al nacer, o nacen ya... Que mueren al nacer. Y que tienen aproximadamente 2 o 3 días de nacido, o que mueren antes de cumplir las 39 semanas. ¿Cuál es la nacionalidad de esas muchachas que vienen por primera vez a consultar? Que su primera consulta es el parto. Nadie me dice, no quieren decirme, pero denme ese número. Entonces yo le pregunto a los... ¿Verdad? Se lo reservo rápido. No me lo dicen, no me dicen, pero díganme cuáles son por primera vez de esa muchacha. Mire. Ahora, déjame terminarte. Cuando se hace eso, tú dices, bueno, pero ven acá, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Estados Unidos ahora. Estados Unidos tiene problemas serios, pero no es problema de nosotros, problema de ellos. El Papa hoy, si le dan curso a una acusación que le hizo un colega de él, tiene que irse. Y entonces van a tener 2 expapas en el mismo Vaticano y un tercero, 3 vivos. Bolivia, Panamá, Colombia, 12 países que están involucrados en el escándalo de Odebrecht y 2 que Estados Unidos sacó, no me lo mencionen, que son Florida y Cuba. El contrato más grande de Odebrecht es Mariel, el más grande de Odebrecht es Mariel, con administración, no solamente con construcción, pero de eso no me hable, parece al parto de las muchachas extranjeras, de eso no me hable, no quiero que me hable de eso. Fernando, cuando se hacen de eso, no se habla de que podía haber una epidemia que debemos de tratar de otra forma y no ser tan radical. No, ajustarlo dentro de la ley, ¿verdad? Porque es muy cómodo, sin ningún lazo con el poder, plantear de buenas a primeras el asentamiento. Óyeme, el primero que habló de grupo económico, el PLD fuimos nosotros, no fue las organizaciones. El primero que habló de que Leonel Fernández formó un grupo económico. La Marcha Verde nunca mencionó a Leonel, nunca, hasta el pobre Hipólito, porque no critica y porque no se suma. Entonces yo te estoy preguntando, ¿por qué son tan selectivos y su objetivo está tan claro? Danilo y Catalina, ¿por qué? Doctor, vuelvo sobre las imprecisiones, pero con la respuesta directa. Mire, el último documento de Marcha Verde, de la feria, el manifiesto, que solamente proclama 3 cosas, menciona a Danilo, a Leonel Fernández, por su nombre, y llama a que hay que investigarlo también. Y él tiene que responder cosas, porque él tuvo responsabilidad. Segundo, a Hipólito no hay que llamarlo a que vaya a dar declaraciones y a la justicia. Marcha Verde, en un manifiesto del mismo tamaño y frente a cientos de miles de personas, también dijo, el presidente Hipólito Mejía ha dicho que está dispuesto
a ir a la justicia. Él lo dijo, a responder, a explicar cosas. Y nosotros dijimos, como Marcha Verde, tal y como dijo Hipólito, él, Danilo y Leonel deben ir. Hipólito se puso a la disposición. ¿Por qué no lo llaman? Porque él tiene cosas que decir, porque no quieren entender. Por eso es que es un problema político, Cristino. Entonces, lo que está planteando Marcha Verde es claro. Sí lo ha hecho y se ha referido a todo. Y se ha referido pero absolutamente a todo. No ha salido en la defensa de nadie, ni a ponerle la cosa suave a nadie. Ha dicho la gente debe responder. Pero el propio Hipólito lo dijo. ¿Por qué no lo dice Leonel? ¿Por qué Danilo se niega a? ¿Por qué el presidente, en vez de aceptar, explicar y dejar y sanear esta sociedad con todo el poder que tiene, en vez de estar en campaña reeleccionista, no se pone en esa dirección? Usted puso los ejemplos de países y puso el ejemplo de la salud. Y mire rápidamente, por eso me sonreía. Pídale públicamente al ministro de Salud Pública que ponga en mano del Observatorio de Política Pública de la UAS un estudio ese de la mortalidad, que nosotros con los órganos de la universidad especializados de la Facultad de Ciencias de la Salud, etcétera, se lo vamos a examinar para decirle uno a uno la edad que tiene, dónde vive, de dónde salió, de qué nacionalidad, cuántos son haitianos, cuántos son japoneses, cuántos son venezolanos. Pero que nos dé, ¿por qué no hablan? Porque son autoridades irresponsables que quieren manejar la política pública como cuando se manejaban las cosas en función de secreto de Estado en la Guerra Fría. Eso hay que ponerlo en evidencia, que nos den a examinar de verdad, a estudiar el tema migratorio y las políticas que se desarrollan. Lo que pasa es que el gobierno necesita gente que le celebre cumpleaños, que le cante, que le diga y le acomode las cosas. Nosotros hemos estudiado el tema eléctrico, cuando lo estudiamos sobre generadores, contra generadores y a favor de la verdad, frente al gobierno en la defensa de lo público, pero condenando los robos y las mafias moradas y de otros colores que existen en el sistema eléctrico. Lo hemos hecho con datos y con documentación. Hemos demostrado eso. Cuando nos metimos a estudiar el tema educativo, lo hicimos propuestas sobre el tema de la campaña de alfabetización. Estamos ahora incluso generando una iniciativa de observación de la educación superior para estudiar la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es verdad que la principal... Que nos lo pongan en la mano. La principal bibliografía que tiene el observatorio acerca de el problema eléctrico se lo dieron los generadores. No. Específicamente Vicini. Nada nos dieron, y lo que Juan Vicini sabe, y sabe el grupo Vicini, es que nosotros hemos estudiado tanto eso, que tenemos un documento de estudio del contrato que los hace beneficiarios y que castra al propio Estado dominicano estudiando el tema del contrato de la tierra. Si Danilo, el gobierno y el sector del PLD de Danilo insisten en no hacer caso a una lucha justa contra la corrupción, ¿ustedes aceptarían unas elecciones anticipadas? ¿Unas? Elecciones anticipadas. ¿Pero quiénes ustedes? La Marcha Verde, Fernando. Lo primero es que Marcha Verde, ya le dije y le reitero que no está planteando eso. Ahora, si usted me dice qué está planteando eso y qué ocurriría, y me plantea a mí como estudioso, como analista, como politólogo, ¿qué pasaría en este país con unas elecciones anticipadas? Sí. Nada. No pasaría. Habría elecciones anticipadas. ¿Qué otra cosa puede pasar? Porque primero quien la puede decidir son los órganos institucionales. Sí. Y si ellos lo deciden, sencillamente hay que hacerla. Ahora, si usted me dice a mí, ¿qué va a pasar políticamente con anticipadas, sin anticipadas, con pospuestas, con Danilo Medina y el PLD? Que este pueblo y esta nación, harto de ellos, los va a barrer. ¿Cuál es la alternativa al gobierno del PLD? Entonces, ese es otro tipo de cosas que hay que plantear, que yo digo que con una sociedad como esta no puede sencillamente avanzar y caminar para encontrarle respuesta a ese problema, y eso lo dice Fernando Peña en su condición de politólogo y de ciudadano de este país. El PLD es una tara ahora mismo para hacer unas elecciones libres. El PLD y el sistema político que tenemos. Entonces, ¿vamos a cambiar el sistema? No, hay que... La Constitución de la República, dime algo que sea práctico. Es un pacto. La Constitución no es un pacto. Algo que sea práctico. Lo práctico es, doctor, aplicar la ley. Aplicarla, eso no es práctico. ¿O usted cree que es tan difícil eso? ¿O esta sociedad está tan dañada y tan envenenada que no podemos ni siquiera proponernos cumplir lo que dice la ley? Es la ley que lo dice, doctor. Usted ha visto cosas más prácticas que la ley. Salga y deje de pagar impuestos para que usted vea cómo le cierran esto. Salga, no presente la cédula en un banco a ver si va a pasar. Se lo cierra. Pero entonces la ley para usted.
No puede ser para Félix Bautista y para las fortunas encubiertas e hijas del robo. No puede ser para los que depredan el Estado. No puede ser para los que han hecho en Fomper, lo que hicieron con los tucanos, lo que hicieron con cada cosa. Doctor, aquí no hay un robo de menos de 500 millones de pesos. Y a usted lo presiona. Usted se equivoca aquí hablando en este mismo programa. Yo puedo decir a lo mejor cualquier cosa y qué bueno que todavía así lo permite. Pero usted se equivoca y probablemente mañana están todos los inspectores de impuestos internos atrás de usted. Usted lo sabe, porque estos son chantajistas, porque han usado el poder para eso. Entonces esta sociedad está harta de eso, porque eso no solo pasa con los que tienen dinero. Por eso el problema de la fractura de los grupos empresariales. Este gobierno no ha podido sumarse ni a la cúpula del CONE entera, porque es una barbaridad lo que están haciendo. Y cuando yo digo este gobierno, porque este está. Pero el anterior y los anteriores hicieron el mismo tipo de práctica con mayor o con menor presión. Entonces, doctor, usted es médico. Es que la impunidad y la corrupción hicieron metástasis en el cuerpo entero. Y aquí la solución es casi de, ¿cómo que dicen para el tratamiento de cáncer? De quimioterapia intensa. Se muere como quiera. Se muere como quiera. Entonces, para evitar eso, nosotros vamos a tener que recurrir a la búsqueda, no de cosas tentativas, sino a los ensayos. Y los ensayos implican aprender de la gente, y ahí sí hay que pasar a ver otras experiencias. No es para repetir lo de Venezuela, no es para repetir lo de Bolivia, no es para repetir lo de Perú, no es para repetir nada, ni Argentina, ni Europa, ni nada. Es para aquí, a sabor de merengue, como dijo Narciso alguna vez, resolver y afrontar los problemas de una sociedad que tiene capacidades para afrontar esto. Lo que pasó con la manifestación de Marcha Verde no es cualquier cosa. Porque no es sencillamente eso, fíjese. El movimiento político ha estado a raya y frenado por Marcha Verde. Y la posición del PRM de decir que estaban de acuerdo y que apoyaban que su gente fuera a la manifestación de Marcha Verde es la primera expresión política de ese tipo. No. Hay grupos políticos que erróneamente incluso se han movilizado con su propio rostro ahí y se le ha frenado, se le ha planteado. Y todo el mundo ha tenido que aceptar una cosa. Hay que dejar que esa sociedad se exprese. Lo mismo que hizo el Nodo Global. Yo le hablé alguna vez a usted de esa entidad que trabaja inteligencia política y estudia los procesos de gobernabilidad en todos estos países para los organismos multilaterales y para los gringos. El Nodo Global le dio unas recomendaciones al gobierno el año pasado. Es un estudio que hizo sobre Marcha Verde. Y le dijo, no le metan presión a eso porque lo que está pasando se puede convertir en una crisis de gobernabilidad. Y con crisis económica, con una situación financiera que usted no sabe dónde va a parar, con una presión sobre los grupos económicos poderosos que no son del gobierno, que no las resisten, con una situación de cuasi quiebra de los grupos intermedios de la producción dominicana, con insatisfacción, con quiebra del sistema de servicios, con instituciones que no funcionan y robándose todo el dinero público, ¿para dónde va el país? Ahora va para un momento de ingobernabilidad. Si es sistémica la inconformidad, si es sistémica la inconformidad, tenemos las elecciones. Es decir, arriba, abajo, en el medio, tenemos las elecciones para cambiarlas. Y otra cosa, si es sistémica, ¿por qué no logró la Marcha Verde ni siquiera crear un clima de ingobernabilidad? No, lo primero es que no creo cuándo se lo planteó. Es que el objetivo de Marcha Verde no es plantear eso. Yo le digo que el curso objetivo de los acontecimientos y lo que hace el gobierno. ¿Usted sabe cuál es el factor que más apuesta a la ingobernabilidad? El presidente Danilo Medina y la política del gobierno. ¿O usted cree que aquí no se ha puesto a una crisis de gobernabilidad cuando más de la mitad del presupuesto público hay que dedicarlo para pagar los intereses y niveles de amortización de una deuda externa? Porque está mal contada la deuda interna. Le estoy diciendo que probablemente estamos, si no en el 60, en el 60 y piquito % del PIB. Lo que está pasando en este país, no soy yo no sé de economía, doctor. Yo escucho a los que hablan de economía y hay compañeros que trabajan esos temas en el observatorio. Lo que está pasando en este país es el camino desproporcionado a una situación de crisis inmanejable, porque las respuestas son la entrevistica del presidente de la República y el discursito de Leonel Fernández en el día de hoy, o las genuflexiones de una oposición política que no entiende que este país tiene que ser asumido de otra manera y que por las características de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad que se parece, esto no es para esperar después, es ahora que hay que discutir la cosa. ¿Qué es lo que demanda Marcha Verde? Afrontemos esto ahora, y afrontarlo ahora implica
comenzar a desentar y a poner limpio este país, Ahora, a cumplir la ley, doctor. ¿Usted no quiere que cumplan la Oye, ley? Terminando, desgraciadamente el tiempo, se nos queda casi todo, pero eso lo que nos traza es 100 o 200 programas. No, no hay que llegar tarde. ¿Usted Oiga. cree que nos dé tiempo? Bueno, Como va nada esta más crisis. hicimos un tema. Como va esta crisis, no. Ahora, ¿cuál es el opio que este pueblo está usando que está dormido entonces? Mire, usted sabe que desde enero, y yo vine a sus programas desde enero varias veces. Usted, la última vez que yo vine aquí, me fue insistente y casi dijo que creía que Marcha Verde había terminado. ¿Había? Usted, aquí, en ¿Que este había en sus qué? programas, ha terminado, que ya eso pasaba así, que íbamos para elecciones. ¿Qué es el juego ahora? Quieren meter la lógica electoral a Marcha Verde. Y usted acaba de decirlo, tenemos las elecciones pautadas para allá. No, el problema de la corrupción y de la impunidad es ahora. El problema de la sinvergüencería que hay con las instituciones de este país es ahora. La cuestión de la política pública es ahora. El presupuesto es ahora que lo vamos a discutir para el año que viene. ¿Y por qué usted quiere que yo lo deje para las elecciones? Es ahora donde tiene que plantearse el tema. Y tiene que plantearse ahora, porque es que el cáncer ha hecho metástasis. Y para evitar que llegue a una crisis de gobernabilidad, que esto se vuelva inmanejable, que uno no sabe lo que pueda pasar, como están estos países en América Latina, lo que estamos planteando Fernando, hoy, soluciones a partir del cumplimiento de la ley. No quiero ni que cambies ni que disminuya el discurso. Nada más quiero que te lleven el pensamiento. Qué raro que los generadores que cuando terminen esa Catalina sobrevaluada, porque no hay ningún informe que se acepte, que no sea así, no importa el informe, está sobrevaluada. Los generadores no quieren Catalina, pero bajo ninguna forma. Son 50 millones mensuales que van a dejar de recibir. Y segundo, Leonel Fernández tiene la misma agenda de la marcha. Esto hay que resolverlo ahora y lo mejor es que haya justicia, que se cumpla la ley y mientras eso se debate, que la vicepresidencia se ocupe de terminar el periodo y hacer unas elecciones, cosas. ¿No te parece que es demasiado coincidencia? No, lo primero que es usted que está interpretando Sí, de sí, alguna seguro. manera a Leonel Fernández. Leonel Fernández y Danilo son responsables iguales de esta desgracia y de este problema que está pasando. La oposición política le ha hecho el juego y ha sido parte de la construcción de este desastre. Nosotros probablemente hemos tenido niveles de responsabilidad por irresponsabilidades y no asunción de las tareas y de las obligaciones que se derivan de una desgracia como la que padece este pueblo. Pero yo le voy a decir una cosa, mire, la lógica de grupos económicos como los generadores. Cuando usted habla de los generadores, está hablando de muchísima gente. ¿Usted sabe cuáles son los dos principales generadores? Vicini. No, el Estado y el Grupo Vicini. Oh, sí. ¿De acuerdo? Los Sí. otros son intermedios y pequeños. Sí, sí. Y los otros están articulados a uno de los dos. Pero ambos actúan en función de los intereses que le permite un funcionariado corrupto y que ha hecho acumulación sobre la base de los peajes y los aportes que se han hecho desde siempre en el sector eléctrico. Mire, si alguien ha denunciado la corrupción en ese plano, hemos sido nosotros, por escrito y con estudio. Y en las discusiones del pacto eléctrico, doctor Jacín, no hay pacto eléctrico. ¿Por qué no hay pacto eléctrico? ¿Usted sabe por qué? Porque llevamos la discusión del tema eléctrico a tal punto que para discutir eso había que discutir Punta Catalina y el gobierno no podía permitir eso. El presidente de la República de manera particular, porque al final todo iba a terminar, ¿usted sabe qué? En la Procuraduría y en los tribunales a partir de lo que pasó, no solo con Odebrecht, sino con otros proyectos contiguos que hay ahí y que involucran a otras responsabilidades y que llevan el tema, no solo aquí, sino que lo llevan hasta Haití. Porque aquí hay muchos antihaitianos que hablan y lo que hablan y lo que andan es haciendo esos negocios. Ese es el gran problema que aquí está planteado y yo le pido que usted tome en cuenta eso y que recuerde lo que en estos mismos programas hemos hecho para debatir el tema de los grupos económicos poderosos, entre ellos los generadores, sabiendo cómo son, quiénes están y dónde están. Eso pasa igualito con el gobierno y los responsables de una crisis de gobernabilidad aquí son los que han impuesto este desorden institucional, tanto robo y tanta depredación del patrimonio público. Fernando Peña, gracias de verdad por estar aquí.
te pedimos que aunque no sean 100 programas, pero por lo menos 10. Bueno, ya usted se puso Se más lo puso terrenal. barato. Más terrenal. Gracias. Vamos a una pausa.